Hoy me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante que a veces no prestamos mucha atención, que lo padecemos, lo padecimos, probablemente en algunos casos se siga padeciendo, que es lo que a veces se puede denominar como el vacío existencial. Ese profundo vacío que experimentamos interiormente, que pensamos que se va a llenar si tenemos cosas, si hacemos cosas, si logramos cosas, si nos relacionamos con otras personas. Es decir, uno puede estar experimentando esta sensación de vacío pensando que si tuviera una pareja el vacío se terminaría, o pensando que si tuviera una mejor situación económica o un mejor trabajo o un mejor negocio o una mejor relación con su pareja o con sus hijos, ese vacío desaparecería. Sin embargo, más allá de que podemos lograr muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, podemos obtener muchas cosas, seguimos experimentando esa sensación de vacío. Y muchas veces no sabemos por qué está, por qué se genera, y tampoco sabemos cómo poder solucionarlo. El vacío, ese vacío que nosotros experimentamos, tiene un nombre y se llama carencia. Carencia. Cuando estamos en la carencia, el vacío se expresa y se experimenta en nosotros, teniendo en cuenta que la carencia no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de dinero que nosotros podamos tener, ni con la cantidad de bienes materiales que podamos tener. Podemos ser personas de mucha abundancia, con mucho dinero, con muchas cosas, sin embargo, seguir siendo carentes, y podemos estar en una sensación de plenitud, tal vez sin tener demasiado dinero y sin tener mayores o gran cantidad de cosas materiales. Entonces, el primer punto es que este vacío se presenta, se genera por la carencia. Y lo opuesto a este vacío sería la plenitud. Para poder tener plenitud requerimos llenarnos. Ahora bien, la única manera de llenarnos, la única forma de poder llenar eso, la única forma de poder satisfacer eso es teniéndonos a nosotros mismos. Es decir, que la carencia se presenta porque estamos divorciados de nosotros mismos. Es como que el cuerpo anda por un lado, nuestra mente anda por otro lado, el espíritu, el ser que somos, parecería como que anda por otro lado, y podemos llegar a tener esa sensación de que estar fragmentado, y eso es lo que nos da esa sensación de vacío, que no se llena absolutamente con nada, porque lo único que puede llenar ese vacío somos nosotros mismos. No hay forma de llenar ese vacío si no nos tenemos a nosotros mismos. Tenernos a nosotros mismos significa abrirnos a recibir todo lo que nosotros somos sin dejar nada de lado, sin rechazar absolutamente ningún área de nosotros. Lo más difícil es aceptar esa parte nuestra que consideramos como oscura o como mala, porque estamos en el concepto de los opuestos, y eso nos lleva a juzgar ciertas experiencias como buenas o como malas. Entonces, tendemos a rechazar de nosotros eso que consideramos malo, eso que consideramos que fuera incorrecto, eso que nosotros estamos juzgando que no es lo que queremos para nosotros. Entonces, negar esa parte nuestra no hace que desaparezca, sigue estando. Negarla lo único que genera es esa sensación de vacío, que pensamos que si hacemos cosas, si tenemos cosas, si logramos cosas, lo vamos a llenar, y sin embargo no se llena. Para que nosotros podamos lograr la plenitud, que la plenitud en definitiva va a ser lo que nos va a llevar a tener dicha, a tener felicidad, a tener paz, requerimos abrirnos y recibirnos completamente a nosotros como somos, sin dejar ninguna parte nuestra afuera.
requerimos tomar todo el paquetito que nosotros somos, como les suelo decir, tomar todo lo que podemos considerar como nuestras fortalezas y nuestras debilidades, todo aquello que podemos considerar como bueno y como malo, todo aquello que podamos considerar como parte de la luz y parte de la oscuridad, como así también aceptar completamente el cuerpo que tenemos. Donde estamos rechazando algo de nosotros, algo, no nos tenemos a nosotros. Y no solamente no nos tenemos a nosotros, sino que al no estar integrado con nosotros, no podemos vivir nuestra vida. No nos damos cuenta que al no tenernos, no solamente estamos carentes de nosotros, vacío de nosotros, sino que eso es lo que nos lleva a repetir historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, historias de otras personas, nos lleva a vivir las vidas de otras personas, vivimos a través de otras personas. Por eso es que siempre estamos sintiendo como que algo nos falta. Y buscamos tratar de llenar eso y buscamos en un libro, en un curso, en un taller, en una modalidad, en una religión, en alguna filosofía, buscamos poder lograr esa satisfacción, pero no hay forma de lograrla. Pensamos una vez más que si tuviera tanta cosa, si yo tuviera tanto dinero, si yo tuviera esto, si yo hiciera lo otro, si yo lograra esto, si yo pudiera viajar, si yo pudiera tener una mejor casa, si yo pudiera tener un mejor carro, me voy a llenar. Y en muchos casos hacemos muchos esfuerzos, muchos sacrificios para poder lograr todo eso y cuando lo logramos no lo disfrutamos. Entonces, cuando hay carencia, cuando hay ese vacío, no disfrutamos tampoco de nuestra vida, no disfrutamos de nosotros, no disfrutamos de las cosas que tenemos, de las cosas que logramos, de las cosas que alcanzamos. Para tener una vida plena, requerimos ser capaces de poder disfrutar de todo lo que somos, de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos. Y solamente eso vamos a poder lograr cuando nos atrevamos a recibirnos completamente a nosotros, llenarnos a nosotros mismos de nosotros mismos, darnos cuenta de que estamos totalmente separados, de que estamos divorciados de nosotros mismos. Si buscamos realmente llenar ese espacio, si buscamos realmente lograr esa paz que tantas veces decimos que la requerimos, si realmente buscamos tener plenitud, tener dicha, ser felices, la única manera es llenándonos de nosotros mismos. Porque para poder tener una vida plena requerimos de autoestima. Y como muchas veces les suelo explicar, autoestima existe o no existe. No hay una baja autoestima, una media autoestima o una alta autoestima. ¿Hay o no hay autoestima? En la mayoría de las personas, desafortunadamente, no hay autoestima porque la condición de la autoestima es amor hacia uno mismo. Si uno no se ama a sí mismo, no tiene forma de poder desarrollar autoestima. Porque la autoestima es justamente eso, amor hacia uno, aprecio hacia uno, cariño hacia uno. El amor es incondicional. El único amor que existe es el amor incondicional. Cualquier otro término que nosotros utilicemos para definir el amor, si conlleva la condicionalidad, no es amor. El amor es incondicional, es decir, que para amarnos requerimos ser incondicionales con nosotros. Y para poder ser incondicionales con nosotros, requerimos abrirnos a recibir todo lo que somos. Absolutamente todo. Porque si hay partes nuestras que las rechazamos, las ocultamos, las escondemos, significa que no estamos siendo incondicionales con nosotros. Si no hay incondicionalidad, no hay amor. Si no hay amor, obviamente no hay autoestima. Si no hay autoestima, no hay esa llenura. Y vamos a seguir estando vacíos. Buscamos la felicidad,
buscamos la paz, buscamos la plenitud, buscamos la dicha, pero no nos damos cuenta que para poder alcanzar eso, para poder lograr eso, requerimos salir de la carencia. Y la única manera de salir de la carencia es cuando nos llenamos de nosotros mismos, cuando tomamos posesión de todo lo que somos. Y es ahí cuando nosotros también vamos a estar en condiciones de poder elegir qué vida vamos a vivir nosotros, qué vida escogemos experimentar nosotros, y vamos a dejar de vivir las vidas de otras personas y vamos a dejar de cubrir las expectativas de otras personas. Al no tenernos a nosotros, al estar vacío, buscamos complacer al otro. Buscamos, en cierta manera, cubrir todas las expectativas que el otro tenga acerca de nosotros, porque eso es lo que nos da esa sensación de ser valorado, respetado, amado o queridos. Es decir, que estamos buscando afuera lo que requerimos encontrarlo adentro. Y la única manera de poder encontrar eso dentro es cuando nos abrimos a recibirnos a nosotros. Cuando somos capaces de poder aceptar absolutamente todo lo que hay en nosotros, aceptar nuestro cuerpo como es, aceptar absolutamente todo. No significa resignarnos al cuerpo que tenemos, no significa resignarnos a los pensamientos que tenemos, no significa resignarnos a las emociones que tenemos, sino que significa aceptar. Aceptar es reconocerlas, recibirlas, tomar conciencia de que están ahí, hacerlas parte de nosotros porque forma parte de nosotros, y desde esa aceptación después podemos escoger si se requiere transformar algunas cosas o no. Porque tal vez desde el rechazo estamos buscando cambiar ciertas cosas porque no nos agradan, porque no nos gustan, porque juzgamos eso, juzgamos como que eso está mal o que eso no se debe o no se puede, o el juicio está metido ahí. Que cuando nosotros retiramos el juicio y aceptamos, tal vez nos damos cuenta que no requerimos hacer ningún cambio con respecto a eso, porque una vez que se aceptó, una vez que lo recibimos, una vez que nos llenamos, tal vez nos damos cuenta de que nos agrada, porque retiramos el juicio ahí. O nos damos cuenta que eso no era algo malo, o no nos damos cuenta que eso no era algo desagradable. Generalmente el mayor rechazo nosotros tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras emociones. El cuerpo porque es lo que se ve y las emociones es porque es lo que experimentamos y es lo que se transmite. Entonces nos han dicho desde la dualidad, desde la polaridad, por ejemplo, que tener ira, que estar enojado, que ser envidioso, que ser egoísta, que ser egocéntrico, que ser vanidoso, que ser esto, que ser lo otro, es malo, es incorrecto, que no se debe, que eso forma parte de la oscuridad y de la oscuridad forma parte de las malas personas. Nosotros no queremos ser malas personas, queremos ser buenas personas por el juicio que tenemos ahí, entonces tendemos a rechazar eso, tendemos a esconder eso, tendemos a meter debajo de la alfombra. Y eso generalmente tarde o temprano sale y genera más dolor, más sufrimiento, más amargura, más tristeza que soluciones. Entonces tenemos que ver que nuestras emociones no son ni buenas ni malas, son solamente emociones, que la ira es una emoción, que no es ni buena ni mala en sí misma, sino que lo que tenemos que aprender es a gerenciar a esa emoción para que se exprese cuando se requiere expresar y saber gerenciarla para que no se exprese cuando no corresponde expresarse. La única manera de poder gerenciar una emoción es cuando aceptamos a la emoción. Controlar a la emoción jamás vamos a poder controlarla. La emoción no tiene forma de ser controlada porque no está siendo aceptada, por eso requerimos controlarla. Y si no es aceptada, es como que la emoción no nos pertenece a nosotros. Es como que parece que la emoción viniera de algún espacio y nos llegara a nosotros como que si nosotros no fuéramos los generadores de eso. Es como que estoy enojado, estoy molesto y es como que ¿de dónde me vino este enojo? ¿De dónde me vino esta ira? ¿A quién pertenece esto? ¿De dónde vino? Es mío, está saliendo de mí.
es producto de un pensamiento, es un producto de una insatisfacción, es producto de un juicio, es producto de una resistencia que no estoy queriendo reconocer y no estoy queriendo aceptar en mi vida. Entonces no hay forma de controlarla y no hay forma de manejarla. La única manera es si me acepto y si reconozco que soy agresivo, que soy malhumorado, que soy argel, que soy envidioso, que soy egoísta, que soy egocéntrico, que soy vanidoso, porque eso soy. Y una vez que lo acepto, y una vez que lo recibo, y una vez que lo reconozco, podré hacer, si se requiere, cambios y dejar de ser envidioso, dejar de ser egoísta, dejar de ser vanidoso, dejar de ser egocéntrico o no, porque también es una elección. Lo importante es la aceptación, porque si una persona se acepta a sí misma como egocéntrica, altanera, soberbia, esa es su aceptación, eso es ella se reconoce así, ella se recibe así y eso es lo que escoge experimentar. Es una experiencia tan válida como una persona que elija experimentar ser humilde, ser cortés, ser amable, ser como sea. El asunto es que se lo haga desde una verdadera aceptación y un verdadero reconocimiento, siendo consciente que está eligiendo ser de esa manera y no que está actuando de esa manera porque no reconoce lo que es. Este vacío que en una terapia puede llevar tal vez años poder satisfacerlo, poder llenarlo, este famoso vacío existencial, y que empezamos a buscar propósitos, que empezamos a buscar dones, talentos, misiones, visiones, se lo llena muy rápido si nosotros empezamos a aceptar lo que somos. Empezamos a aceptar nuestro cuerpo como es, que vuelvo a decir, no significa que me resigno a tener el cuerpo que tengo, lo acepto. Y después veré qué transformaciones, qué modificaciones, qué cambios puedo hacer en mi cuerpo si es que se requieren hacer cambios después de la aceptación. Es aceptar todos mis pensamientos y aceptar todas mis emociones y después veré si se requiere hacer algún cambio o no. Porque desde la aceptación ya no va a haber juicio. Y si no hay juicio, entonces un montón de emociones no se van a mover. Entonces probablemente no tengamos que hacer nada con esas emociones. O si eventualmente por alguna situación se movieran, las podríamos gerenciar, las podríamos encauzar, podríamos llevarla hacia otro espacio. Cuando nosotros estamos en este vacío, obviamente que no hay plenitud, no hay dicha, no hay paz, no hay felicidad. Podemos tener momentos de alegría, podemos tener momentos de estar alegres, pero eso no es felicidad, eso no es plenitud. ¿Sí? Entonces, desde ese espacio de vacío, generalmente estamos reaccionando. Siempre estamos reaccionando. Hay un estímulo externo que nos lleva a reaccionar. Reaccionamos sin elegir la reacción. Entonces, nos agreden o nos defendemos o atacamos. Eso es reacción. Cuando nosotros nos aceptamos, cuando nosotros retiramos todo tipo de juicio que había sobre nosotros, cuando nosotros ya no nos consideramos ni que somos buenos ni malos, ni que somos esto, ni que somos lo otro, que somos esto, y aceptamos lo que somos, sin juzgar si estamos excedidos de peso, sin juzgar si tenemos abdomen prominente, sin juzgar si tenemos canas, si tenemos arrugas, sin juzgar nada. Esto es lo que somos. Cuando empezamos a aceptar eso, cuando empezamos a aceptar cada pensamiento que tenemos sin etiquetarlo si son pensamientos buenos o malos, positivos o negativos, y lo mismo con las emociones, cuando más aceptamos, dejamos de reaccionar, entonces comenzamos a actuar. ¿Y cuál es la diferencia entre reaccionar y actuar? Cuando yo reacciono, no escojo lo que voy a hacer, reacciono, es un impulso. Cuando actúo, elijo qué voy a hacer. Entonces pueden venir a atacarme y yo podré elegir qué hacer. Me defiendo, ataco o no hago nada. Porque ese ataque no va a generar y no va a provocar nada en mí porque yo me estoy reconociendo y me estoy aceptando porque estoy lleno de mí. Entonces, vamos a darnos cuenta que cualquier cosa que venga de afuera son pensamientos, son opiniones, son conceptos, son ideas que otras personas tienen con respecto a nosotros, pero que nosotros de verdad no tenemos absolutamente nada que ver con eso.
Sin embargo, cuando estamos vacíos, que estamos buscando la aprobación, estamos buscando el reconocimiento, estamos buscando que las otras personas nos aprecien, entonces sus opiniones, sus conceptos, sus ideas con respecto a nosotros, para nosotros son muy importantes. Entonces, cualquier cosa que nos digan nos duele, nos lastima, nos hiere, nos lleva a enojarnos, a molestarnos, a reaccionar, a defendernos, a atacar y a golpear más fuerte. Cuando nosotros estamos plenos y nos llenamos de nosotros mismos, entonces ese reconocimiento, ese aprecio, ese cariño ya no es requerido de afuera porque lo tenemos nosotros. Entonces, ahí nos damos cuenta que si a alguien no le caemos en gracia, no tiene nada que ver con nosotros en realidad, sino que tiene que ver con la idea o el concepto que tiene esa persona, que es su opinión y que esa persona tiene todo el derecho de pensar eso con respecto a mí y que yo no tengo por qué hacer nada para ir a convencerlo de que piense de manera diferente, no tengo que hacer nada para que cambie su opinión. Esa es su opinión, porque yo tengo bien claro quién soy yo. Y la única manera de poder tener esta claridad con respecto a quién soy yo es si yo me tengo a mí, si yo me recibí a mí, si yo me llené de mí, si yo tengo plenitud. Y la única manera de tener esa plenitud es cuando yo comienzo a recibirme, me abro a recibirme, recibo de mí todo lo que yo soy y me nutro a mí mismo con todo lo que yo soy, me nutro con mis emociones, me nutro con mis pensamientos, me nutro con mi cuerpo, me nutro con mis acciones, me nutro porque no estoy rechazando nada en mí. Me empiezo a reconocer, así soy. Tengo todo esto que es fantástico y maravilloso y tengo todo esto que a lo mejor no es tan fantástico y maravilloso, pero forma parte de mí. Rechazarlo, negarlo, esconderlo, ocultarlo, reprimirlo, genera dolor. El dolor después se convierte en sufrimiento, se convierte en amargura y ahí jamás va a poder haber posibilidad de tener plenitud, de tener dicha, de tener felicidad. Es imposible de ese espacio. Si realmente buscamos la plenitud, lo que requerimos es abrirnos a recibirnos a nosotros y tomarnos como somos. De esa manera. Y cuando lo hacemos, ya no vamos a requerir que los demás nos amen, nos aprecien, nos reconozcan, nos valoren, porque nosotros nos estamos nutriendo con nosotros mismos. Entonces, cuando somos apreciados, valorados, respetados, amados por las demás personas, la vamos a recibir también. Y cuando eventualmente no lo seamos, lo vamos a aceptar porque son personas que eligen no amarnos, no querernos, no apreciarnos, no valorarnos, no respetarnos, pero que nada tiene que ver con nosotros, sino que son elecciones y opiniones de esa persona. Así que la propuesta es entonces que comiencen a aceptarse, que comiencen a valorarse, que comiencen a reconocerse, que comiencen a aceptar todo lo que son, en definitiva, que comiencen a amarse. Cuando más se acepten, más incondicionales van a ser con ustedes, más amor van a tener hacia ustedes y eso va a generar autoestima. El autoestima va a ser el resultado de eso y ustedes van a poder experimentar eso. Y ahí se van a dar cuenta que el vacío se disipa, la carencia desaparece porque ahora son plenos y van a poder experimentar la dicha, van a poder disfrutar de quiénes son, van a poder disfrutar de lo que hacen, van a poder disfrutar de lo que tienen, van a poder disfrutar de la compañía con otras personas, van a poder disfrutar de su familia, de su pareja, de sus hijos, porque están disfrutando de sí mismos. Ese es el propósito que tenemos que buscar, disfrutar de nosotros mismos. Ahí nunca nos vamos a sentir solos, nunca nos vamos a sentir inseguros, nunca nos vamos a aburrir, porque estamos en compañía con nosotros. Esa soledad que experimentamos y ese requerimiento de buscar compañía afuera en otras personas es justamente por el vacío que tenemos y es porque no nos tenemos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos llenamos de nosotros mismos y somos plenos, nos vamos a dar cuenta que jamás nos vamos a volver a sentir solos, que la soledad va a dejar de existir para nosotros porque vamos a estar plenos y completos. Así que les invito
a que se atrevan a aceptarse, a recibirse, a amarse. Y eso realmente es el primer paso que hay que dar para comenzar a transformar nuestra vida. Muchas veces queremos transformar nuestra vida, pero vamos a comenzar por todos los efectos. Queremos transformar nuestra vida cambiando la realidad, cambiando el entorno, cambiando los efectos, sin darnos cuenta que todo eso que estamos viendo afuera es un efecto, no una causa, porque la causa somos nosotros. ¿Y cuál es la causa? La carencia. La carencia interna por el vacío que tenemos por no tenernos a nosotros. Cuando cambiamos la causa, es decir, salimos de ese estado de carencia y entramos en un estado de plenitud, porque nos recibimos a nosotros, nos aceptamos a nosotros, nos amamos a nosotros, todo lo que está afuera cambia. Los efectos cambian inevitablemente. Entonces, todo proceso de cambio se comienza o tendría que comenzar con la aceptación de uno mismo, llenarse uno mismo de sí mismo. Y ese es el primer paso que damos, y después todo lo demás comienza a venir por añadidura. Todo lo demás es como que empieza a presentarse solo, porque la causa cambió. Pasamos de una causa carente a una causa plena, y una persona plena obviamente va a expresar cosas totalmente diferentes de la que experimentaba desde la escasez. Bien, les dejo esto entonces para que reflexionen en esto, piensen en esto y se atrevan a dar este primer paso hacia el cambio, hacia la transformación, comenzando por la aceptación completa de uno mismo para poder tener una vida totalmente plena, satisfactoria, dichosa, donde podamos disfrutar realmente de quiénes somos y que podamos disfrutar de todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos y de todas las relaciones que tenemos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Muchísimas gracias. El próximo lunes tendremos la continuación de este tema. Vamos a hablar de otro tema. Y de paso, una vez más, aprovecho para invitarlos a formar parte de nuestro grupo de Telegram de Malquímicos, donde ahora vamos a obtener un proceso de contención de post-cuarentena, porque ya prácticamente la mayoría estamos por comenzar a salir de esta cuarentena, que a lo mejor desde el encierro, de estar mucho tiempo en nuestra casa, y sí que obviamente nos dimos cuenta que muchas cosas cambiaron, pero tal vez desde el encierro no somos tan conscientes de todos los cambios que se han generado, y tal vez cuando comencemos a salir de nuestras casas y comencemos lentamente a volver a retomar nuestras actividades cotidianas, nos demos cuenta de que muchísimas cosas cambiaron, y probablemente ahí vamos a requerir tener un proceso de readaptación, de ubicarnos, de adaptarnos, y tal vez ahí vamos a requerir una contención especial, tal vez hasta mucho más importante que la contención que pudimos haber tenido todo este tiempo desde que la mayoría de nosotros hemos quedado aislados debido a la cuarentena que prácticamente todos estamos atravesando. Entonces, eso estamos generando ahora en nuestro grupo de Telegram. También vamos a seguir transmitiendo en nuestros grupos de Facebook. Mañana lo haremos en uno nuevo que tenemos, que es Camino a la Prosperidad, que es justamente donde hablamos de esto de la plenitud, porque la prosperidad es más que tener dinero, más que tener cosas materiales, es tenerse a uno mismo y poder generar muchas cosas más, obviamente, salud, amor, relaciones, dinero, cosas materiales, viajes, placer, gozo. Todo eso incluye la prosperidad, que es un nuevo proyecto que estamos teniendo, que se llama Camino a la Prosperidad justamente. Tenemos otro proyecto que está yendo un poco más hacia el lado espiritual por el requerimiento que surgió por todo esto, que se llama Vivir bajo la Gracia. Y tenemos otro que ahora lo estamos otra vez reactivando, que ya lo habíamos comenzado el año pasado, pero quedó un poquito postergado, que es lo de la transmisión de luz a través de los preludios energéticos. Así que todos los días vamos a estar transmitiendo. Aquí va a ser los lunes, perdón, porque hoy es lunes. Camino a la Prosperidad van a ser los martes. Los miércoles van a ser en el grupo de Malquimia. El jueves va a ser en el grupo de Vivir bajo la Gracia.
el viernes va a ser en el del preludio, el sábado vamos a tener un preludio especial en el grupo Vivir Bajo la Gracia y el domingo tendremos otro preludio en nuestro grupo de Facebook de preludios. Le puedo dejar debajo del video los links de esos grupos si todavía no forman parte, más adelante, y también la invitación, si lo escogen, formar parte de nuestro grupo de Malquimia, donde estamos para comenzar a hacer esta contención post-cuarentena. Y también tenemos un grupo de puras mujeres que se llama Mujeres de Alto Impacto, que estamos viendo cómo una mujer desde su posición de mujer puede impactar en la sociedad y puede hacer un cambio en la sociedad, en su familia y en ella misma, obviamente. Y este mismo proyecto también lo estamos haciendo con un grupo de varones que comenzamos ahora, que se llama Valiente, que es mucho más chiquito, no son la cantidad que hay en el grupo de las mujeres, pero que también pueden participar si así lo escogen. Entonces, después les dejo todos los links por si escogen ingresar, si no están por ahí, para que puedan seguir en contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches para todos, que descansen y continuamos mañana entonces en el grupo de Camino a la Prosperidad, y después seguiremos anunciando las otras actividades que tenemos. Pero en principio nuestro objetivo es esta semana tener transmisión todos los días, ya que así comenzamos nosotros hace 5 años teniendo transmisiones todos los días. Entonces es como que vamos a volver a nuestros orígenes, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por todo, que descansen, gracias por estar aquí y continuamos en contacto. Entonces, cualquier duda, cualquier aclaración, por favor dejen sus comentarios y les aclararé cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias por todo, por habernos acompañado esta noche aquí y seguimos en contacto entonces. Que pasen súper bien.